es la primera película, ¿no? Es Claudia Guayquimilla, una mujer, una joven de origen mapuche. Yo creo que es la primera directora de cine de origen mapuche en Chile. ¿Ah? Y entre los protagonistas está Francisco Pérez Banen. Y esta historia de dos niños, como decíamos en la mañana cuando lo anunciamos, uno santiaguino que tiene antecedentes de malas conductas que para evitar ser ingresado al Sename llega a vivir al sur. ¿Y quién conoce allá? A un muchacho tímido que sufre bullying en el colegio por ser mapuche. Y ahí se genera una relación. La historia del Tano y el Cheo. Exactamente. Pero al leer un poco más y profundizar en las motivaciones de Claudia para hacer esta película, es bien sorprendente y muy, muy bonito. ¿Por qué? Cuando dice, ¿por qué es tan importante hablar de la discriminación y la violencia que existe en la infancia de los niños mapuche? Y ella dice, hablar de lo mapuche implica que la gente inmediatamente tenga un resquemor y piense que será un tema político. Acá te ocupaste de otra arista, como se dice ahora, ¿no? Sí, otra arista, exactamente. Y es súper interesante. Creo, tú dices que esto no se ha problematizado tampoco a este nivel en el cine, este tema, ¿no? Sí, bueno, primero darles las gracias por la invitación, porque en verdad... Sí, ella dijo, ninguno de los medios me va a invitar, decía ella. Sí, teníamos miedo, y además que una película independiente que ha costado, le contaba a Pancho que recién acabo de ver un cartel gigante como estreno 11 de mayo, Morgue, y yo decía, ¡oh! Y qué gana de ponerla al lado, y también Mala Junta, para que la gente también sepa, porque no cuesta informar de estos temas. Ya, pero estaba en la cooperativa, que es como 1 millón de afiches. Sí, que, eso. No, estoy feliz. Y bueno, sí, el conflicto mapuche nosotros se ha tocado generalmente en las noticias, pero esta película no se trata del conflicto, se trata de una historia de amistad en que el contexto ocurre en el sur de Chile, pero es retratado de una manera de cuál es el conflicto humano que se vive y también medioambiental, que es una arista que creo que no se ha tocado anteriormente respecto a lo que se vive en las comunidades mapuches. Claro, tú dices que no es un discurso político, entonces. ¿Qué es lo que te duele y te frustra un poco, no? De eso se trata. Claro, en el fondo, para mí, el cine igual tiene que tomar un punto de vista para contar su historia, entonces creo que imposible que no sea de cierto modo político, porque yo elijo tomar posición desde un poco, desde la comunidad mapuche igual. Pero a lo que me refiero es que quizás al decir que es una historia política, la gente se va a imaginar una historia dura, aburrida, panfletaria, y no es así, es una historia humana, entretenida, emocionante. Mira, hay una frase de Claudia que dice, me parece que algunas vidas en Chile son más valiosas que otras, y eso me conmueve, me remece y no me puedo quedar quieta. Fuerte, ¿cuáles serían? ¿Por dónde percibes eso, que hay vidas más valiosas que otras en Chile? Sí, me pasa que yo también leo muchas noticias, leo muchos comentarios también a las noticias, y me pasa que muchos casos en Chile, por ejemplo lo de los jóvenes del Sename, o cuando mueren dirigentes mapuches en Chile, son tratados más que nada como cifras y no ven la historia que hay detrás. Entonces pareciera que sí se le da importancia a un tipo de casos humanos en Chile, y a otros se van dejando un poco de lado. ¿Cómo ves esa propuesta que hace Claudia acá con este tema, Pancho, que te ha tocado vivirlo desde del otro lado, del lado el mismo que nosotros, el lado del Winca, el chileno? Bueno, a mí lo que me fascina de la película de Claudia, y que creo que es lo que aporta también la mirada de una directora mujer, es justamente la sensibilidad con la que se tocan los temas, alejándose, y yo estoy muy de acuerdo con la Claudia, era algo que me gustó mucho del guión, que no hay un tratamiento panfletario del tema, sino que es la historia es de estos muchachos, y finalmente habla universalmente de la necesidad que tiene todo ser humano de pertenecer, de ser respetado, de ser querido, de no ser discriminado. Y finalmente es una película que habla de la familia. En su esencia habla de eso. Entonces, lo otro podría incluso llegar a ser visto como un personaje que amenaza, que está ahí permanentemente acechando a estos niños, lo político, la discriminación, lo que sucede en la zona, lo medioambiental.
pero ellos están viviendo una genuina historia de amistad y una genuina historia afectiva. Entonces, eso me gusta mucho de la película, que cuenta una historia, claro, muy humana. Oye, Pancho, tú cuentas que con la directora, dice, grabamos con toda la familia en el sur, Sí. su papá es lonco y fue clave toda la logística. Cuenta esa experiencia. No, es que eso fue alucinante, porque para mí, en el fondo uno como actor, por supuesto se prepara para ir a hacer una película, pero esta película para mí trascendió por lejos la experiencia como creativa, una experiencia humana muy potente. Porque nos encontramos con un equipo que allá estaba dándolo todo y que estaban comprometidísimos con este proyecto, que dormían en un internado. O sea, era una película que se hizo tenía un corazón gigante pulso, la claro. película, muy a pulso, y la clave de contención de este equipo que estaba ya pelándose el ajo fue el papá de la Claudia, Víctor, y la familia de la Claudia, que vinieron de distintas partes del sur, que vinieron de Argentina en algún minuto, a colaborar, a contener al equipo, a prepararnos comida, a atendernos, a estar ahí, a estar en las fiestas que se celebran ahí también, que se ven ciertos ritos en la película. Entonces, una experiencia de comunidad, de generosidad, de colaboración muy potente a nivel humano. Para ti tiene que haber sido también una experiencia muy singular, tu primer largometraje y que haya sido con los tuyos, pues en tu comunidad. Sí, fue súper fuerte, pero es una película que nosotros comentamos que creemos que también fue prejuiciada como los personajes, entonces costó mucho el financiamiento y hubo que apelar a lo que uno tiene, que era su familia, sus amigos, sus vecinos. O sea, no fue deliberado, fue más bien accidental que llegaran ahí, ¿o no? Claro, sí, o sea, lo que pasa es que yo estudié cine y mis compañeros tenían recursos para grabar sus cortometrajes y yo vi qué es lo que tengo mayor recurso y fue, bueno, mi familia. Pero Claudia, el tú dijiste que campo. sufriste, te sentiste discriminada por ser mujer y por ser mapuche a la hora de buscar el financiamiento. Tú dices, bueno, yo no soy una mate y así como haciendo comparaciones con otros realizadores. Sí, creo que obviamente en Chile es muy difícil hacer una ópera prima y empiezan a entrar otros factores que dificultan aún más, como no tener contacto. ¿Pero te consta eso que fue fruto de una discriminación por ser mapuche, por tener apellido mapuche? Por ser No, mujer? yo a lo que voy es que creo que se hace mucho más difícil, que obviamente se ve un proyecto mucho más riesgoso, en el sentido que yo no tenía experiencia, no tengo contacto en el cine, no tenía recursos, entonces obviamente, y claro, y que estoy tocando un tema muy conflictivo, estoy tratando de infancia que es compleja, es violencia, entonces yo creo que, claro, ¿Pero es más el por hecho joven? de... ¿Es más por joven, crees tú? ¿O por, Yo o creo por que ser se mapuche? suman hartos suma. factores que tienen que ver con que soy joven, que soy mujer, que eso, pero creo que así como fue difícil para mí, es para muchos realizadores también que no pertenecen también a una cierta clase social. Creo que se suman factores, pero no fue exclusivo por eso. Hay otros que se le ha dado más fácil. Sí, por supuesto, por supuesto. Oye, Claudio, pero tú contaste también que al comienzo había cierta desconfianza en la comunidad donde se filmó, que es tu comunidad, ahí en Temucuyú. No, estamos en San José de San José de Mariquina. San José de la Mariquina. Sí. ¿Cuál era la desconfianza de los...? Yo creo De los que habitantes. es importante cada vez que se hace un proyecto audiovisual, muchas veces se invade una comunidad y el caso era distinto acá, de que una persona perteneciente a contara la experiencia, y digo que una especie de desconfianza porque una vez que les cuento la historia de qué va, cuál es el punto de vista, en verdad solamente hubo Claro. apoyo, de ahí en adelante hubo sumamente como apoyo y por eso nosotros también quisimos estrenar la película en la región de Los Ríos, porque finalmente son los que permitieron que esta película se desarrollara. Pancho, en el mundo del cine es importante tener un apellido, tener cercanía, tener contactos, tener pituto, si tú quieres, pensando en los cineastas, porque sabemos que embarcarse en un trabajo de estas características, vaya que se necesitan recursos. Yo no creo que sea importante, creo que sucede, creo que hay dinámicas al respecto, pero no solamente en el mundo del cine, es parte de nuestra idiosincrasia nacional. Los pitutos, los conocidos, los vínculos, etcétera, Las redes. en las redes, pero también me parece que es muy inevitable en un país tan chico, donde finalmente funcionamos de manera bien provinciana, querámoslo o no, y es muy difícil no toparse en muy pocos pasos con alguien que uno conoce o que sabe o que es pariente o que es primo o que es conocido de. Entonces, O sea, hay creo talento que se pierde al final de cuentas. ¿Ah? Hay mucho talento que se pierde.
Pienso ¿O eres de la que- teoría de que el bueno siempre va a llegar de una u Mira, otra forma? sí, es difícil. A mí me cuestan los juicios como generales porque hay demasiados testimonios de personas que logran creativamente destacarse y salir adelante y hacer lo que quieren hacer. Y también hay mucho relato adverso al respecto, de personas que se sienten discriminadas, que sienten que no les dan un espacio. Pero yo tengo una posición ahí más existencial. Creo que siempre ponerse en el lugar de la víctima nos impide mucho avanzar y buscar nuevos caminos para poder hacer lo que queremos hacer. Entonces, en ese sentido tiendo más bien a empatizar, y creo que eso también lo hace la película, a empatizar con todos aquellos que en algún minuto se han sentido discriminados o han sentido que no pertenecen a algo que está sucediendo y que pareciera dejarlos de lado. Y creo que la película en eso es muy universal porque nos damos cuenta finalmente que eso se trata exclusivamente de acercarnos, de derribar estos prejuicios, de conocernos, de permitirnos conocer al otro para darnos cuenta que es un ser humano igual que yo, independiente de su apellido, de su color de piel, de su cultura, y que sencillamente si nos permitimos sin prejuicio y sin miedo acercarnos y conocernos, empieza inmediatamente a suceder algo afectivo, que es lo que constituye las familias, las sociedades y los círculos en los cuales uno finalmente crece, porque uno no crece en una gran sociedad, uno crece en una familia, en un barrio, en un colegio, y etcétera. Y esta película parte de ahí, de dos niños que se conocen en la provincia, en un colegio, y inician una relación universal. Claudia, es muy interesante la reflexión que tú haces respecto cuando te preguntan, bueno, ¿cómo te haces para diferenciarte de cómo se ha tratado ya el tema mapuche? Y tú dices, a mí me pasa mucho que la gente olvida el sincretismo que vivimos. Yo lo veo en la casa de mis familiares. Obviamente está el cultrún, pero al lado está la tele y más allá unos stickers y toda esa mezcla. Qué interesante esa reflexión, Sí. porque es verdad que hay siempre como una imagen así ya, y en general el campo chileno se muestra como Muy con ciertos estereotipado. estereotipos, ¿no? Claro, Sí. la ruca, pobre, sí, Sí. como Sí. eso es la Por figura eso, que entonces se sería Sí. interesante que nos cuentes justamente cómo es esa vida, qué Ujú. a Sí, propósito o sea, de esta yo soy reflexión. una mixtura porque mi familia está en el sur, pero yo para estudiar estudié gran parte de mi vida en Santiago, en la Florida, entonces soy una mezcla, como en realidad muchos chilenos lo son, en temas que yo me reconozco como mapuche, y quise dar cuenta un poco de este sincretismo, también un poco para acercar al chileno a esta realidad, porque no son como marcianos al otro lado, sino que son parte de un mismo país, también ven las mismas noticias, las mismas teleseries, también comparten en redes sociales. Entonces, un trabajo también de que el chileno pueda acercarse y entender un poco esto fue trabajar el sincretismo y derribar estas como estereotipos que generalmente se trabajan del mapuche en los medios. Ahora, la discriminación no solamente la sufren los mapuches, ¿verdad? Hay todo un tema de duda. clasismo, ahora con tanta inmigración que hay en Exacto. Chile, ¿verdad? Pero esto va a ser, es un aporte más. Además, el hecho de contar desde los niños, ¿no? Ujú. Que es algo que conmueve más. Y de hecho, el tema, además de los niños del Sename, a ti te tocó mucho, te impactó. Sí, sí, haciendo la investigación, quedé muy impactada con los casos que suceden en el Sename, pero como dice muy bien Pancho, creo que este es un ejemplo para hablar de muchos otros personajes que quizás en nuestro país no se pueden sentir integrados, porque no aportan quizás a la imagen que la familia quiere dar de una familia de bien o un país de progreso. Entonces creo que más allá de que el personaje es un niño del Sename y un niño del mapuche, creo que hay muchas personas que se van a sentir identificadas con los sentimientos que a ellos los mueven. Ahora, tú decías que esta película se hizo pensando en el público chileno, pero afuera también ha tenido éxito cuando ha tenido la chance de estar en algunas presentaciones. Ganó en Francia el Gran Premio del Público, en Toulouse, en fin. ¿Por qué crees que conecta afuera también? Pancho ya decía algo de la universalidad del tema, de los niños que se conocen, que se encuentran y que desarrollan ahí su etapa. ¿Qué crees tú que puede ser seductor para el público afuera de esta película? Yo creo que un poco va por la honestidad y el conocimiento de mundo, que es un Chile muy real, muy cotidiano y da cuenta también de muchas ambivalencias, que estamos hablando de un conflicto muy duro, pero también tiene sus matices de humor. Y los personajes creo que han sido fundamentales en eso, se vuelven unos personajes entrañables porque son reales, nosotros nos santificamos a estos niños mala junta, entonces tienen cosas buenas, cosas malas, los niños empatizan mucho y los padres también hacen como una vuelta a pensar cómo ellos han reaccionado también ante sus hijos, entonces el público queda como fascinado con los personajes al final.
Pancho, cuando hablamos del tema mapuche, inevitablemente, tal como lo decía Claudia, nos vamos al tema de el conflicto mapuche, Sí. ¿no es cierto? Sus demandas por los territorios, los hechos de violencia, etcétera, etcétera. Ahora justamente hay toda una mesa de diálogo que le iban a presentar a la presidenta de la República, una propuesta hoy día, creo. ¿Cuál ha sido normalmente tu mirada sobre ese tema? Y si ahora te ha cambiado en algo. Bueno, en general uno tiene la mirada de las fuentes que son o las fuentes de información o los libros. Y en realidad lo que me interesa ahora es cómo cambió mi mirada después de esa convivencia tan estrecha, tan cercana, tan afectiva con el pueblo mapuche, porque hoy, gracias a esta película, entiendo de primera fuente y de una convivencia cercana que lo que más se busca y lo que más se quiere es una recuperación de identidad. Y que la gran lucha se está dando al interior de esos mismos pueblos por recuperar su identidad, en primer lugar con ellos mismos, con los propios mapuches que en algún minuto también han migrado a sus comunidades y han olvidado un poco sus costumbres, su lenguaje, y etcétera, etcétera. Entonces, primero recuperarlos a ellos, recuperar identidad y, por ejemplo, cosas como el territorio, a partir de que ahí está todo lo sagrado también para esas culturas. Esos árboles, esos bosques, esos ríos, esas montañas, son los relatos que constituyen su cultura. Entonces son claves también para poder, por supuesto, poder sostenerla y para que siga viviendo en el tiempo. Y no solamente lo compruebo con el pueblo mapuche, lo compruebo cuando puedo estar en Chuyuncane también con un pueblo aymara que está exactamente en la misma pelea, que es decir, queremos que primero los nuestros vuelvan a identificarse y después dar a conocer esta identidad, pero tiene que ver sobre todo con eso, con recuperar identidad y poder dialogar desde ahí con tranquilidad, no tener que cambiar, ni camuflarse, ni tener que ser otro para poder transitar por la sociedad, sino que decir, recuperemos lo que somos y desde ahí dialoguemos. Entonces me parece desde todo punto de vista muy valioso lo que están haciendo estas comunidades, lo que hace el papá de Claudia allá, que tiene una aldea donde reciben a la gente para que llegue cualquier persona y diga, hola, yo quiero aquí conocer, y les puedan mostrar los árboles nativos, les puedan mostrar cómo se cocina en un fogón mapuche, y donde todas las costumbres están completamente abiertas al que quiera compartir con eso. A mí lo que a veces me provoca una reflexión es cuando hablamos, decimos pueblo mapuche. No decimos pueblo chileno. Si uno dice pueblo chileno, es enorme. La variedad es impresionante. En cambio decimos pueblo mapuche, nos imaginamos así como... Son todo único, además. Único, claro, como un compacto. Y me imagino que no es así, hay ¿no es cierto? diversidad, Hay una duda. gran diversidad, Claudia. Sí, pues hay una gran diversidad y de hecho hablar del conflicto, por eso yo les digo mucho, no se trata de una película del conflicto porque sería gigante abarcar todo lo que implica y nosotros lo que hicimos fue retratar un poco el conflicto humano y medioambiental que ocurre en una zona, que es la de mi familia, que es el sector sur de Chile, Huilliche, y como el combate que dice Pancho, que tiene que ver con que nuestra cultura está súper arraigada al territorio, entonces si destruimos eso, estamos destruyendo a la vez nuestra cultura. Entonces, No vaya a ser que algunos activistas mapuches te puedan reprochar que tú, ¿por qué hace esta película y no aborda otros temas? Y no es reivindicatoria. Claro. Yo creo que el cine es mucho más que un panfleto, No, es sí, mucho más que información. Pero y ¿podría ser que genere algo así? Hasta ahora lo hemos mostrado a muchos activistas mapuche, lo hemos mostrado en los que fue a donde primero lo mostramos. Entonces creo que entienden que justamente lo que nosotros necesitamos es sensibilizar más que alejar. Entonces nosotros lo que hicimos es justamente intentar hacer un viaje emocional Claro. con unos personajes y desde su punto de vista entender qué es lo que está pasando. Otra de las cosas, perdón, Sí, Cecilia, sí. y que- no, un segundo, van a ir a los colegios a mostrarla. Es- Tiene un circuito de distribución Sí, ¿no? distinto. Yo De hecho, creo justo lo que es iba a una película Qué bueno imprescindible para verse en todos Ya. los colegios por la cantidad de temas a reflexionar que Claro, permite que la genera. reflexión pedagógica de la discriminación, la identidad, del bullying, de la amistad y el desarraigo. Exactamente. Abordan todas esas temáticas y eso puede servir para que los profesores después desarrollen pautas de Sí, conversación con además los estudiantes. que no hay cosas cerradas, que es lo bonito del cine, plantea problemáticas y los niños pueden sacar sus propias reflexiones y nosotros lo que vamos a hacer ahora es invitar a los colegios a que vayan a las funciones, pero después también vamos a ser parte
de la red del Cine Club Escolar que tiene la Cineteca Nacional. Así que vamos a estar como a lo largo de Chile, no solo para que vaya, porque hay que destacar también que es una película calificada para todo espectador. Así que puede ir toda la familia a disfrutar de Mala familiar, Junta. sí. Ya demos las coordenadas prácticas para que las personas vayan, por favor, a ver esta película que se llama La Mala Junta. Sí. Hay un elenco, hay personas que no son actores profesionales, ¿verdad? Que son de ahí, de la misma comunidad. Claro, y los dos Y protagonistas, los que protagonistas. son jovencitos. Andrew, que sí, actor profesional, el Cheo es, claro, un actor natural descubierto en ¿Sí? San José de Mariquina, pero Qué va a bueno. ser Es mi una primo. estrella. Bueno, y también está Francisco Pérez Bane. Pancha Gavilán, Ariel Mateluna, Mateluna, Sebastián Ayala, Rosa la Ramírez. Rosa Ramírez. La Rosa Ya, Ramírez, sí. ¿verdad? Saludos para ella. Bueno, Sí. esto se estrena. Esto se estrena el 11 de mayo en 25 salas nacionales. Tenemos salas tanto comerciales como independientes, entonces va a estar en Cinehoid, Cinemark, Cineplanet y salas independientes. No tenemos aún confirmados los horarios, pero para eso tienen que Sí, buscarlo en nuestras eso es redes fácil. sociales, que Sí. es en el Facebook, Película Mala Junta, y en Instagram también nos pueden encontrar y vamos a confirmar los horarios y las salas en esta semana. Y ya viene tu segunda película, Motín, ¿para cuándo? Eso estamos esperando que ojalá esta vez sí lo podamos hacer con un poquito más de apoyo ¿De nuevo el mismo financiero, problema? pero Claro. sí, investigando uno de los dos personajes del Sename, descubrimos un caso de motín que ocurrió dentro de la institución y que murieron todos los chicos que lo Sí. organizaron pidiendo mejores condiciones. Tremendo fue. Pero la idea es que esta película nuevamente intente ahondar en lo humano y cómo surgen lazos fraternos en lugares donde parece que no puede existir eso. Bueno, Mala Junta entonces, Claudia Guayquimilla es la directora joven, mujer de origen mapuche, Francisco Pérez Banen, uno de los protagonistas. Yo quiero decir unas cositas. Hay dos cosas que son experiencia directa en la sala de las veces que hemos podido ver esta película con público. Primero, un viaje que va desde mucho humor, la gente se ríe mucho con el encuentro y la espontaneidad Sí. de estos niños, y después, por supuesto, ya se entra en un viaje de emociones muy potentes que la gente agradece mucho. Se divierten y se emocionan mucho, y eso es lo que después incita también a conversar y a la reflexión. Así que, película familiar imperdible. Y que el público la recomienda mucho después, por eso estamos Claro. un poco tranquilos, porque estamos seguros que el que vaya va a recomendarle a alguien más. El boca a boca funciona. Sí, ha funcionado Sí, mucho. boca a boca. Bueno, chicos, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. Buena vida para Mala Junta. Sí, buena vida para Mala Junta. Muchas por venir, gracias. muchachos. Gracias Que a vaya usted. muy bien. Claro, Valete, llegamos a la meta. Sí, llegamos al final, ya viene